Bueno, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión académica del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, donde siguiendo lo establecido por nuestros estatutos, así como por el reglamento de admisión de nuevos miembros, vamos a escuchar en la tarde de hoy la disertación del doctor Habib Apud. Quiero dejar constancia de que el doctor ya aprobó la fase preliminar de evaluación establecida por el reglamento, en virtud de la cual el tribunal, el comité de evaluación, mejor dicho, integrado por la doctora Lourdes Peroni, que nos acompaña esta tarde, así como la doctora Elodia Almirón y el profesor Rafael Filisola, determinaron que el candidato reúne los requisitos esenciales y básicos, lo cual nos habilita a pasar a esta segunda fase, que consiste en una sesión académica plenaria del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, donde él va a defender un tema relacionado a un paper que fue remitido por el candidato con anterioridad y que acerca del cual él nos va a hablar dentro de un rato. Antes de darle uso de la palabra al doctor Habib, comentarles que esto lo vamos a grabar, Habib, y eventualmente el instituto va a tomar la decisión de colocarlo o no en nuestro canal de YouTube que tenemos gracias ahí a la gestión de María Inés. Ahí se sumó también Vero, le damos la bienvenida a Vero. Claro. La Vero, sabemos también que siempre su presencia apoyando todos los eventos del instituto es algo que motiva mucho. Bueno, entonces le agradezco mucho a los miembros del comité por todo el trabajo, el miembro del comité de evaluación, por todo el trabajo que han llevado a cabo, esta vez con la nueva postulación que hemos recibido. Agradezco también el interés del doctor Apud. Él ha sido propuesto por el doctor Daniel Mendonca y por quien les habla. Es una persona que tiene un futuro muy prometedor en el campo del derecho constitucional, una persona joven, actualmente cursando una maestría en Derecho Constitucional, nada más ni nada menos que en la Universidad de Génova, donde hay una escuela muy, pero muy rigurosa del derecho, de la cual han salido grandes maestros como Tarelo y todos sus discípulos. De hecho, actualmente su tutor, su director de tesis, es nada más ni nada menos que Pierluigi Chiassoni, que es uno de los grandes autores de esta escuela de Génova tan importante para el derecho en general y también para el derecho constitucional en particular. Entonces, sin más que agregar, porque las credenciales de él ya han sido presentadas en ocasión de la presentación de su candidatura, vamos a dar inicio a la sesión. Habib, como te comentaba, vas a tener un máximo de 30 minutos para exponer tu posición, y luego de eso vamos a abrir un poco el tema de debate por si alguien quiera formular alguna pregunta. Y estoy tratando de poner el micronómetro acá, por eso bueno. Y bueno, sin más que agregar, no sé si hay algo que falta añadir, pueden completar los miembros del comité, o Fátima, o cualquier miembro de la comisión, pero creo que está todo dicho, y con eso podríamos cederle ya el uso de la palabra al doctor Apud para que comience con su disertación. Doctor, te agradezco por la palabra. Quería consultarte antes de empezar. Yo quiero proyectar unos textos, porque me va a ser más fácil manejar así ciertas partes de la exposición, pero no veo acá en mi pantalla la opción de proyección. No sé si querés. Problema, enseguida solucionamos eso. Nosotros tenemos un equipo acá de primera, Bueno. en ese sentido, comandado Voy a por... compartir tu pantalla. Ahí está, resuelto, problema resuelto. No, de todas maneras, no sé cómo se hace. Ahí abajo dice Share Screen. No sé en qué idioma tenés configurado tu Zoom. Sí, ok, ya veo. Share screen, sí. Eh, Ok, genial. Entonces, a Fantástico. la hora de compartir, voy a darle a eso. Bueno, gracias a todos por estar, gracias por tomarse el tiempo en el medio de la tarde. Un agradecimiento especial al doctor Diego Moreno, que tengo que admitir que al final ya me sentí mal porque me insistió muy amablemente muchas veces que me
que me una al instituto. Entonces, doctor, mil gracias, demasiado amable. Gracias a Vero, que sé que tiene sus ocupaciones, a las otras personas presentes, a quienes todavía no les conozco, pero seguramente oportunamente vamos a conocernos. También, si bien no está en este momento, tengo que hacer un agradecimiento y reconocimiento especial al doctor Daniel Mendonca. Ahí veo que se está conectando, que no deja de darme oportunidades y espacios para desarrollarme. Las palabras no alcanzan para agradecerle, él sabe eso. Y entonces, como no sería buena idea mía tratar de agradecerle con palabras, voy a empezar con mi exposición. El caso que nos ocupa hoy es el caso de la inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Se dictaron 11 decisiones judiciales entre los años 2000 y 2016, por medio de las cuales la Corte Suprema de Justicia, actuando en pleno o actuando por medio de su sala constitucional, declaró la inamovilidad de sus propios ministros. La cuestión gira en torno a 4 artículos, 3 de la Constitución y uno de la ley. Artículos 252 de la Constitución, que opera en conjunto con el 8 de las disposiciones finales y transitorias, el artículo 261 de la Constitución y el artículo 19 de la Ley 609, que es la orgánica de la Corte. La transcripción de los artículos van a encontrarla en el trabajo que yo les pasé y por motivo de tiempo voy a evitar la lectura de ellos. A partir de dichos artículos se generan 2 tesis que son controvertidas entre sí y mutuamente excluyentes. Por un lado, se sostiene que la inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia se rige por lo dispuesto en los artículos 252 de la Constitución y 8 de las disposiciones finales y transitorias, con lo cual los ministros de la Corte Suprema de Justicia son nombrados por periodos de 5 años y deben concursar para continuar en el cargo, y con la obtención de 2 confirmaciones adquieren la inamovilidad, así como cualquier otro magistrado. Esta tesis es la tesis sostenida por la Cámara de Senadores y es la tesis sostenida por parte de la doctrina, en la cual están el doctor Daniel Mendonca, está también, por ejemplo, José Darío Cristal. La otra tesis es la tesis sostenida por la Corte Suprema de Justicia y por otra parte de la doctrina. Dicen que la inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia se rige por lo dispuesto en el artículo 261 de la Constitución y consecuentemente son inamovibles desde que acceden al cargo y hasta la edad de 75 años. Voy a hacer un breve resumen de los casos para contextualizar el tema. Se dictaron en el año 2000 2 sentencias, la 222 y la 223. La primera corresponde al caso Paredes Girala y la segunda corresponde al caso Sosa. Ambas sentencias son prácticamente idénticas. En ellas, en esos casos, la Corte actuó a través de su pleno. La vía procesal escogida por los accionantes fue la acción de inconstitucionalidad y se cuestionó el artículo 19 de la Ley 609. La Corte resolvió que el artículo 19 de la Ley 609, junto con la resolución de la Cámara de Senadores y el decreto del Poder Ejecutivo, resultaban inconstitucionales y le dio a esas 2 declaraciones, mejor dicho, declaró la inconstitucionalidad del 19 de la Ley 609 en esas 2 sentencias con el alcance de lo dispuesto en el infine del artículo 137, es decir, declaró que ese artículo carecía de validez. Este es un punto muy importante porque voy a señalar al final. El siguiente caso es el caso conocido como caso Fretes. En él se dictó la sentencia 557 del 2007. La Corte actuó ya en sala constitucional, no en pleno. La vía procesal escogida
fue nuevamente la acción de inconstitucionalidad. La Corte resolvió en ese caso declarar la inconstitucionalidad del artículo 19 de la Ley 609 y en las resoluciones dictadas en su consecuencia. La declaración no fue con los alcances del 137 y además declararon la inaplicabilidad del artículo al caso concreto. El siguiente caso es el caso Núñez. En el caso Núñez se dictó la sentencia 1149. La Corte actuó a través de su sala constitucional. La vía procesal escogida fue nuevamente la acción de inconstitucionalidad. Y la Corte resolvió declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso concreto del artículo 19 de la Ley 609. En estos primeros 4 casos, la Corte invocó como argumento de sus decisiones el artículo 261 de la Constitución. Después viene el quinto caso, que es el caso conocido como caso Pucheta. Se dictó la resolución administrativa 1924 en el 2009. La Corte actuó en pleno. La vía procesal escogida fue la vía administrativa. Hubo una petición administrativa por parte de la ministra Alicia Pucheta. Y la Corte resolvió que la ministra peticionante cumplía los requisitos para acogerse al beneficio de los artículos 252 de la Constitución y 8 de las disposiciones finales y transitorias. En ese sentido, declaró que la ministra era inamovible. Para fundar esta decisión, la Corte dejó de lado la tesis del artículo 261 y adoptó la tesis del artículo 252 de la Constitución. El siguiente es el caso conocido como Torres-Kinzer, en el que se dictó la sentencia 37 del 2009. La Corte actuó por medio de su sala constitucional. Acá se introduce una nueva vía para el tema de la inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. El doctor Torres-Kinzer optó por la acción declarativa de certeza constitucional y la Corte resolvió que el ministro accionante alcanzó la inamovilidad como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Para dictar esta resolución, la Corte se fundamentó no en el artículo 261, como vino haciendo en los primeros 4 casos, sino que volvió a esgrimir el artículo 252 en conjunto con el 8 de las disposiciones finales y transitorias. El siguiente es un caso particular, es el caso conocido como caso Blanco, en donde se dictó la sentencia 110 del 2009. La Corte actuó por medio de su sala constitucional. El doctor Blanco optó por la vía de la acción declarativa de certeza constitucional, igual que el doctor Torres. La Corte declaró que el ministro peticionante había alcanzado la inamovilidad, fundamentándose en el artículo 252. Sin embargo, dijo la Corte que si bien le amparaba al ministro accionante el artículo 252, el mismo también podía haberse amparado por el artículo 261 de la Constitución igualmente. El siguiente caso, aún más particular, es el caso conocido como Bajac. En el caso del ministro Bajac se dictó la sentencia 443 del 2009. La Corte actuó por medio de su sala constitucional. La vía procesal escogida fue la acción declarativa de certeza constitucional. Y la Corte resolvió que el ministro accionante había alcanzado la inamovilidad. Lo particular del caso es que si bien el ministro Bajac fundó su petición en el artículo 252 de la Constitución, la Corte le dijo que no tenía las 2 confirmaciones necesarias para acogerse a los beneficios del artículo 252, pero que sin embargo, de cualquier manera, él se veía amparado por el artículo 261 y con eso declaró la inamovilidad. El siguiente caso es el caso Garay. En el caso Garay se dictó la sentencia 947 del 2009.
el ministro Garay optó por la vía de la acción de inconstitucionalidad, la Corte actuó por medio de su sala constitucional y resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 19 de la Ley 609, fundado en el artículo 261 de la Constitución. El siguiente es el caso conocido como Benítez Riera. En él se dictó la sentencia 1010 en el año 2015. Él optó por la vía de la acción declarativa de certeza constitucional. La Corte actuó por medio de su sala constitucional y declaró, con alcance de certeza constitucional, que el ministro accionante era inamovible. Para esto, la Corte utilizó el argumento del artículo 252 y 8 de las disposiciones finales y transitorias, dejando de lado nuevamente la tesis del artículo 261. El último de los casos es el caso conocido como Vareiro. En él se dictó la sentencia 9 del 2016. La Corte estaba integrada por su sala constitucional, la Corte actuó por medio de su sala constitucional, la cual estaba integrada por camaristas, por inhibición de todos los ministros de Corte, y se resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 19 de la Ley 609, consecuentemente la inamovilidad de la ministra accionante, fundado en el artículo 261 de la Constitución. Estos son los casos, y eso fue lo que resolvió la Corte en cada uno de los casos. Ustedes ya habrán notado ciertas irregularidades en las tesis de la Corte, en los fundamentos sostenidos para accionar y para resolver, etcétera. Pero eso voy a mencionar más tarde. Para resolver todo esto, la Corte recurrió a una serie de argumentos interpretativos, de tal manera a darle cierto andamiaje jurídico a su argumentación. Recurrió a lo que es interpretación literal y mayormente a lo que es interpretación correctora. Entonces, en esta siguiente parte de la exposición, yo voy a mostrar qué argumentos utilizó la Corte, de tal manera a realizar una breve conclusión al final. El primero de los argumentos señalados es el argumento de la interpretación literal. El argumento de la interpretación literal supone recurrir al significado lingüístico de las palabras o los términos, ya sean comunes o técnicos. El problema o la dificultad que encuentra este argumento es que las reglas sintácticas y semánticas son muy elásticas, entonces la interpretación literal muchas veces sirve más bien para determinar que existe un marco de significados dentro del cual existen varias opciones posibles de significado. Este tipo de argumentación normalmente requiere de otro método argumentativo para poder optar por uno de los significados identificados. La Corte utilizó este argumento literal. Acá quiero compartir en pantalla. No sé, doctor Moreno, si vos me puedes decir cómo comparto. Tienes que abrir, lo que vos quieras compartir tiene que estar abierto. ¿Entendés? Sí, o sea, está abierto. Pero no se ve nada en tu pantalla. ¿Qué es lo que querés compartir ahí? Nosotros vemos ahora tu explorador. Acá abajo tenés que ir. Mira dónde está tu PowerPoint. Ahí tu flechita. Abrí tu PowerPoint, ¿verdad? Ahí. Sí. Eso, Ahí está. Y ahora dale presentación. Presentación. Ahí está. Ahí ya se ve. ¿Se ve? Se ve perfectamente. Ok. Entonces, la Corte utilizó el argumento de la interpretación literal y dijo en una de sus sentencias, cito, la aproximación meramente gramatical al artículo 252 en cuestión indica que la inamovilidad se refiere al magistrado, es decir, al ejercicio de la función jurisdiccional, por lo que el traslado o ascenso que contenga su consentimiento previo expreso no puede afectar la inamovilidad adquirida. Esta interpretación, desde luego,
se compenetra armónicamente con los conceptos doctrinarios referidos a la inamovilidad. Otro de los argumentos utilizados por la Corte es el argumento de la intención del legislador, o el argumento psicológico. El argumento de la intención del legislador supone recurrir a los trabajos preparatorios para tratar de determinar qué fue lo que quiso hacer el legislador, o en este caso el constituyente, con la disposición redactada, ¿verdad? El problema que encuentra la utilización del argumento de la intención del legislador es que el legislador o el constituyente normalmente es un cuerpo colegiado, y como cuerpo colegiado está compuesto por bloques de distintos sectores con distintas ideologías. Además, en la deliberación en la que se trata la disposición normativa, no siempre participan todos, entonces no se conoce la voluntad de todos. No todos los que votan manifiestan expresamente cuál es su voluntad, a partir de la cual se pueda decir, se debe interpretar de esta u otra manera. Simplemente se produce una votación. Incluso la doctrina señala que de estar mejor informados, muchos de los constituyentes o legisladores podrían cambiar su intención al votar. La Corte utilizó también el argumento de la intención del legislador al decir, al adentrarnos al análisis del artículo 261 de la Constitución Nacional, para atender el sentido de la norma, debemos analizar a sus antecedentes en la Convención Nacional Constituyente. Y continúo diciendo un poco más adelante, como podemos apreciar, la intención de los constituyentes fue la de determinar la forma en la cual podrían ser removidos y cesados en sus cargos los ministros de la Corte Suprema de Justicia, sin establecer plazo alguno más que el límite de edad. La doctrina también conviene en que el argumento de la intención del legislador es más útil para determinar cuál no fue la intención del legislador que para determinar cuál sí fue la intención del legislador. El siguiente argumento que utiliza la Corte, identificado en las sentencias, es el argumento teleológico. El argumento teleológico, a diferencia de lo dispuesto, o a diferencia del argumento de la intención, supone que la disposición en sí tiene un fin. Entonces, al utilizar el argumento teleológico, no se recurre a los trabajos preparatorios, como en el psicológico, o de la intención, sino que se recurre al texto mismo de las disposiciones, al texto mismo del cuerpo legal y a las circunstancias que la han ocasionado. La Corte también utilizó este tipo de argumento y dijo, ello no es lo que la Carta Magna ha buscado, puesto que implicaría una desigualdad propiciada por ella misma, y es esta una de las razones por las que los miembros de este órgano jurisdiccional son inamovibles en razón al cargo que ejercen. Otro tipo de argumento utilizado por la Corte para fundamentar sus decisiones fue el argumento sede materia. El argumento sede materia supone interpretar una disposición según la ubicación que ella ocupe en un determinado cuerpo legal. Para ello se recurre a mirar las divisiones, los capítulos, las secciones de un cuerpo legal. La Corte dijo, utilizando este argumento, en el caso en estudio, el artículo 252 se halla ubicado en la sección 1 de las disposiciones generales, el artículo 261 en la sección 2 de la Corte Suprema de Justicia. En primer término, no cabe duda que para la Corte Suprema de Justicia rige la regla contenida en el capítulo especial dedicado a la misma. Después continúa con la argumentación, ya no me pareció necesario seguir transcribiendo. Además del sede materia, también encontré que la Corte utilizó el argumento sistemático. El argumento sistemático no recurre a las divisiones, sino que recurre al contexto dentro del cual la disposición fue dictada, al cuerpo legal, y entendido es como un sistema.
la Corte, del argumento sistemático, utilizando el argumento sistemático, dijo: si la Constitución Nacional es la ley fundamental que establece, como su nombre lo indica, los fundamentos de la República, ella debe responder a una estructura o sistema, donde las normas están interrelacionadas entre sí, formando un todo orgánico y no como disposiciones aisladas con contenido propio o independiente. Pues otro argumento que encontré es el denominado argumento a rúbrica. El argumento a rúbrica se utiliza recurriendo a los títulos de los artículos y de las secciones para interpretar determinadas disposiciones. La dificultad que encuentra este argumento es que no siempre, diría yo que ocurre en la mayoría de los casos, los títulos no hacen referencia a todas las normas contenidas en ellos, ya sean títulos de artículos o títulos de secciones. Un ejemplo claro de esto, que mucho se discutió, es el del artículo 229 de la Constitución, relativo a la duración del mandato presidencial. Del argumento a rúbrica, la Corte también ha hecho utilización diciendo: ello deviene categórico, ya que la norma, o sea, el artículo de referencia, tiene como acápite de la remoción y cesación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. O sea, en dicho artículo se establece de manera prístina, original y determinante cuáles son los motivos o causas, tanto de remoción por el juicio político como de cesación por alcanzarse la edad de 75 años. De ahí que no cabe limitarla al periodo de 5 años del que habla o hace referencia al artículo 252, que trata de la inamovilidad de los magistrados. El argumento ad absurdum, también utilizado por la Corte, supone excluir las normas que luego de la interpretación resulten absurdas o resulten contrarias al sentido común o arrojen consecuencias innecesarias. La Corte utilizó el argumento ad absurdum diciendo: además, resultaría un despropósito que los ministros de la Corte provenientes de una carrera judicial pudieran ser declarados inamovibles en razón a ello, y por el contrario, aquellos provenientes de la actividad profesional independiente o de la docencia estuvieran sometidos a otras reglas, incluso con el deber de concursar cada 5 años. Finalmente, la Corte utilizó también el argumento a partir de los principios. Los principios, en la manera en que la Corte lo utilizó, en este caso la Corte utilizó el principio de la independencia del Poder Judicial, son razones justificantes de las decisiones judiciales. La Corte dijo, respecto del argumento a partir de los principios, se advierte así que los principios que informan la Constitución Nacional permiten inferir que la independencia del Poder Judicial ha sido uno de los valores que la Carta Magna del año 1992 ha querido salvaguardar. Una interpretación armónica de dicho principio en la sistemática constitucional conduciría a la conclusión de que los artículos 252 y 261 de la máxima ley de la República tienen puntos de coincidencia que se estructuran tomando como eje la garantía de la independencia del Poder Judicial. En el trabajo repartido se van a encontrar más argumentos transcriptos. Quiero agrandar mi pantalla nada más. Tienes que dejar de compartir la pantalla, dejar de compartir. En algún lugar tiene que decirte ahí. Ahí está. Ahí. Les decía que en el trabajo que les fue repartido, se transcribieron más argumentos, se mostró cómo la Corte los utilizó. Yo por motivo de tiempo me limité a pocos ejemplos. Ahora quiero hacer una breve conclusión, tengo 5 minutos. Como se vio en el estudio de esta jurisprudencia, compuesta por 11 sentencias,
podemos confirmar sin lugar a duda que el derecho depende muchísimo del lenguaje. Genaro Carrió decía que las controversias de los juristas se da muchísimas veces por el hecho de que no se pueden poner de acuerdo, o no nos podemos poner de acuerdo en cómo tomar ciertos términos o palabras. El artículo 252 de la Constitución establece el régimen de inamovilidad de los magistrados. El artículo 261 de la Constitución establece dos reglas. Una regla de remoción por juicio político y una regla de cesación a los 75 años de edad. La Corte Suprema de Justicia encontró la forma, disociando el concepto de magistrado, de declarar la inamovilidad de sus ministros, invocando el artículo 261 en algunos de los casos y escapando de esa manera al artículo 252. Para ello dijo que a veces la palabra magistrado en la Constitución se utiliza de una manera, con una acepción amplia. Esos son los artículos 248, 254 y 255. Y dijo que a veces la palabra magistrado se utiliza con una acepción restringida. Serían los artículos 252 y 253. No hay problema con realizar una interpretación por medio de la disociación. A veces se hace por medio de la asociación, ya sea para restringir o ampliar una interpretación dada. El problema es cuando me parece acá que la Corte realiza la disociación cuando quiere, cuando le conviene, pero después realiza una asociación cuando quiere y cuando le conviene. Entonces, si disocia el concepto, que lo mantenga disociado, porque yo no creo que la jurisprudencia pierde un poco de seriedad. Así como la palabra magistrado es ambigua, también la palabra inamovilidad es ambigua. Creo que el término inamovilidad, a los efectos de esta exposición, tiene que entenderse, así como lo señaló el doctor Daniel Mendonca en un artículo publicado en la ley, como el derecho que goza el magistrado de no ser removido mientras dure su mandato. Hay tres maneras, sin embargo, de concebir a la inamovilidad. Al menos a grandes rasgos está la inamovilidad permanente, que es la inamovilidad de que goza el magistrado mientras dura su mandato. Está la inamovilidad cuasi permanente, que es la inamovilidad que se da hasta determinada edad en nuestro sistema desde determinado hecho. El hecho sería la doble confirmación. Y está la inamovilidad vitalicia, que uno lo lleva toda la vida, ¿verdad? Entonces tenemos, a grandes rasgos y rápido, la ambigüedad en el término magistrado y la ambigüedad en el término inamovilidad. Como señalé, la Corte utilizó tres vías para estas declaraciones: la vía de la acción de inconstitucionalidad, la vía de la acción declarativa de certeza constitucional y la vía administrativa. Acá quiero señalar dos cosas de las sentencias, que es lo que les dije al comienzo, que se habrán dado cuenta. En las dos primeras sentencias se declaró la inconstitucionalidad con el alcance del artículo 137, la inconstitucionalidad del artículo 19 de la ley 609. El alcance del 137 supone declarar la invalidez de la norma. Eso, al menos en mi lectura, supone decir que la norma ya no forma parte del sistema. Sin embargo, en las siguientes inconstitucionalidades, los propios ministros de la Corte Suprema de Justicia volvieron a atacar el artículo 19, cuando que en las anteriores la Corte dijo que ese artículo carecía de validez, y el alcance del infine del 137. Otro punto cuestionable
es que los ministros Pretes y Núñez, en sus respectivas acciones, atacaron el artículo 19, con lo cual se supone que lo consideraban vigente. Sin embargo, cuando dictaron las acciones declarativas de certeza constitucional, no declararon la inconstitucionalidad del artículo 19, que por haberlos ellos atacado en sus respectivas acciones de inconstitucionalidad, lo consideraban vigente. Entonces, por lo menos lo hubiesen declarado inaplicable antes de declarar la inamovilidad de los otros ministros. Pues hay otra cuestión señalada por el doctor Mendonca en el artículo al que me referí, de que los ministros Torres y Pucheta, en sus respectivas peticiones, invocaron los artículos 252 y 8 de las disposiciones finales y transitorias, pero sin embargo, cuando ellos votaron, en otros casos, fundamentaron sus votos en el artículo 261. Como ya dije, yo creo que los artículos 252 y 8 forman el sustento de una tesis contraria a la tesis del artículo 251, y dichas tesis para mí son excluyentes. Perdón, Javi, que te interrumpa. Si podrías redondear en 2 minutos y cerrar la exposición por razones de tiempo. Pero en 1 minuto cierro. Particularmente creo que la Constitución no contiene la solución que la Corte dice que contiene. Creo que el artículo 252 es un artículo general que se refiere a la inamovilidad de los magistrados judiciales sin hacer ningún tipo de distinción. El artículo 261 contiene una regla de remoción, la vía del juicio político, y una vía de cesación en el cargo que es a los 75 años. Lo que hace el artículo 261 con la regla de la cesación es poner un tope a la edad, es decir, dice a partir de qué edad nadie puede ser ministro de la Corte Suprema de Justicia. Efectivamente, como la Corte dice, el artículo 261 es un artículo especial, que es un artículo especial que se refiere a la remoción y a la cesación. No es un artículo especial, a mi modo de ver, que se refiera a la inamovilidad de los ministros. Entonces, yo propongo una o dos formas de encontrar una solución al tema. O el artículo 252 se aplica a todos los magistrados sin distinción, incluso a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual los ministros son nombrados por 5 años, tienen que concursar y con la segunda confirmación adquieren inamovilidad hasta los 75 años. O puedo admitir que el artículo 252 no se les aplica, pero parto de la base de que el artículo 261 no contiene la regla de la inamovilidad de los ministros, con lo cual no habría una solución y habría que resolver, creo que la Corte debería resolver, asumiendo que hay una laguna. Pero me parece que no podría resolver de cualquier manera. Creo que a lo largo de todas estas sentencias no se aprecia una justificación deductiva, una argumentación deductiva, no se aprecia. La Corte recurrió a lo que se denomina argumentación externa, principios, etcétera, bajo la excusa de que nos encontramos frente al principio de la independencia judicial, metieron también la inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, etcétera. En fin, y para cerrar, la jurisprudencia analizada tiene puntos muy flojos, es contradictoria, y creo que la tesis de la Corte no se sustenta tanto como ella misma dice que la cuestión es prístina y clara. Por mí eso es todo, doctor. Con eso concluyo mi exposición. Muchísimas gracias, doctora Pu, por esa clarísima exposición. Y ahora me gustaría dar la palabra, antes darle la prerrogativa primero a los miembros del comité de evaluación en caso de que en este momento tengan alguna pregunta. Si no es así, entonces sí podríamos darle el uso de la palabra a las demás personas que están presentes en este salón virtual.
como no veo que en este momento... Diego. Sí, es lo de adelante, profe. Sí, no enciendo la cámara porque estoy con una complicación con el celular. Gracias, Javi, por la exposición, excelente el contenido del paper también. Lo que pregunto es con la primera resolución que vos propones en el trabajo y también en tu exposición en referencia a la aplicabilidad del 252. Entonces, significaría que un ministro cumpla sus 5 años de acuerdo a lo que dice el artículo 252 de la Constitución, luego vuelva a concursar, y que son cuestiones operativas, pero me gustaría saber lo que vos pensás, no es, digamos que el fin de tu trabajo, pero entonces esa comunicación de la vacancia por fenecimiento de mandato, como hace la Corte con todos los cargos de la magistratura, se comunicaría al Consejo de la Magistratura para que vuelva a llamar a concurso el cargo de ese ministro. Sí, y mientras tanto se aplica lo que dice el artículo 19 de la ley 609, que es de la reconducción tácita del mandato hasta tanto se nombre un nuevo ministro. Ok. Y si se aplicaría el 261, ¿cuál sería el acto por el cual la Corte tenga que expedirse? ¿Un acto administrativo o un acto jurisdiccional? No entiendo cuándo decís si sería el 261. No, porque vos decís, hablas del 252 versus el 261. Entonces, la solución del 252, que yo creo que es por la cual vos te inclinas, es volver a llamar a concurso y que vuelva a concursar el ministro que tenga 15 años en el cargo, básicamente, porque eso es lo que tendría que ser, porque hay también varias de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, cuando se expiden sobre la inamovilidad en el cargo, tienen también concepciones que no están de acuerdo a lo que dispone nuestro texto constitucional, pero eso es es otra discusión. Pero sería básicamente lo que vos decís con respecto a la aplicabilidad del 252. Pero si nos vamos por el 261, que es lo que vos también mencionaste, que es hasta los 75 años de edad, si la Corte va a interpretar y se inclina por lo que ya estuviste vos exponiendo en este momento, ¿cuál sería el acto por el cual tenga que expedirse la Corte? ¿Una resolución administrativa? Nos inclinaríamos por una acción de inconstitucionalidad contra acto normativo de carácter particular, o nos inclinamos u optamos por una acción declarativa de certeza? Para decir que sí, son inamovibles, e interpretamos que ellos no son magistrados, son unos magistrados distintos de una instancia superior, y que a ellos no se les llama magistrados, sino que vamos por la especificidad del trabajo que ellos realizan, entonces son ministros de Corte Suprema de Justicia. Es que yo creo que no pueden luego ir por el 261, porque me parece que el 261 no tiene esa solución. Okay. En todo caso, si van a sostener que el 252 no tiene la solución de la inamovilidad de los ministros y el 261 tampoco, parece que sí deberían integrar, ¿verdad? Hacer una interpretación integradora, y creo yo que la vía sí podría ser, o la mejor vía podría ser la acción declarativa de certeza constitucional. Ok, gracias, Javi. Gracias, Diego. Perfecto, gracias, profe Elo. Un placer escucharte, un gusto. ¿Alguno de los miembros del tribunal, antes de pasarle la palabra, si quieren pasar, si ustedes quieren preguntar después, pero ustedes tienen la prerrogativa? Lourdes. Yo puedo preguntar después. Ahí veo que hay gente que está pidiendo la palabra. Perfecto, no tengo problema. Perfecto. Shirley, ¿querés esperar un poquito? Sí, puedo esperar nomás, doctor. Bueno, tenemos a Emilio Camacho y a Fátima Andrada. Entonces, en ese orden, primero con el profe Emilio Camacho. Sí, buenas tardes. Acabo de presenciar una ponencia impecable. Un matiz sobre la pregunta de Elodia. Yo creo que el ponente en ningún momento dejó lugar a dudas. Todos los artículos que él citó y analizó conducen a 5 años. Todos. Una opción 1 o 2. Creo que Diego Moreno y Daniel Mendonca pueden ayudarnos porque, y acá inicio mi comentario, la conclusión de Aput es brillante. Lo que la Corte hizo era disociar conceptos. Los colegas que manejan mejor el castellano acaban de ayudarnos. Disoció conceptos.
Para la Corte, magistrado era cuando para jubilarse, para trabajar, para todo el magistrado. Cuando se le va a apretar la duración, dejan de ser magistrado. Uno, eso, señaló muy bien. Dos, yo quiero aportar datos de mi experiencia como senador. La ley 609 la preparó la Corte Suprema de Justicia. Ese proyecto remitió al Congreso la Corte Suprema de Justicia. Y ahí estaba el artículo 19, que era justamente la tácita reconducción, lo que se llama, para evitar que haya problemas cuando vence. En segundo lugar, esta es una pregunta para Aput. A mi entender, doctora Aput, el 261 tampoco es problema, porque el 261 habla de remoción y cesación, no de duración del mandato. Eso vos señalaste muy bien. En ninguna parte el 261 habla de duración, habla de remoción y cesación. Cesan a los 75 años y solo puede ser removido por juicio político. Eso es lo que dice el 261. ¿Verdad? Otro dato, hasta hace 5 años, las resoluciones por las cuales el Senado designaba ministro de la Corte, decía claramente por el periodo constitucional 2001-2006, 2011-2016. Así dice, doctora, pues si usted recurre a las resoluciones del Senado, todas dicen, por la duración del mandato constitucional y ponían los 5 años. Entonces tampoco hay duda en ese problema. Y para Daniel, la única duda que ellos instalan es el solo podrán ser removidos. Tal vez ahí habría que analizar semánticamente o no solo gramaticalmente. Es el único argumento por el cual ellos se prenden. Después oscila a veces que es magistrado que no son, o como dicen un fallo, somos magistrados sui generis. Así dice, magistrados sui generis. Palabra y concepto que no está en los 290 artículos de la Constitución. El ministro es magistrado, es para la jubilación, es para su duración, es para su trabajo, es magistrado porque dicta resoluciones judiciales para todos. Por lo tanto, yo no puedo preguntarle nada porque una coincidencia feliz para mí con la presentación del autor Aput. Tampoco, en mi opinión, viene a debate si deben o no concursar. Venció tu mandato y vos concursás si querés, si no querés, no concursás. Eso no debe crear ninguna duda. 5 años. Entonces, mi pregunta al doctor, otro argumento que está muy citado en el libro de Relajante, en los votos de la Corte, es que es fundamental para la independencia. Y puede que sea fundamental para la independencia que duren de los 50 a los 75 años, pero la Constitución no dice eso. Puede. Entonces, doctora, mi pregunta es, para usted, un ministro dura 5 años en su cargo y debe continuar hasta que se le nombra el sucesor. Doctor Camacho, gracias por la intervención. Quiero ir por parte. Primero, mencionó que el artículo 261 tendría problemas. En realidad lo que se estaría discutiendo es lo de la duración del mandato. Eso también lo señaló de esa manera el doctor Mendonca en el artículo al que me refería al comienzo. Que en todo caso lo que se está discutiendo aquí aparentemente es la duración del mandato de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a lo que hace el Senado, yo tengo a la vista las resoluciones de nombramiento del ministro Alberto Martínez Simón, de Manuel de Jesús Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón, y la de Agustín Lovera Cañete, que finalmente no llegó a la Corte. El Senado siguió nombrando por el término de 5 años. En relación al tema de la independencia del Poder Judicial, la Corte en su sentencia invoca el principio de la independencia. Creo que bajo la excusa de que estamos ante un principio, no, como dije hace rato, no se puede meter cualquier cosa, casi como si fuese el bolso de Mary Poppins, que entra todo sin fondo. No puede ser de esa manera. Creo que
la inamovilidad de los ministros tiene que ver con la independencia del Poder Judicial, pero no de la manera en que la Corte utiliza el principio de la independencia del Poder Judicial. Por otro lado, el término ministro que se mencionó está señalado, creo que en el artículo 248, pero no, me parece que a partir de ese artículo, un segundo. La Constitución en el artículo 258, al final del primer párrafo, dice: sus miembros llevarán el título de ministro. Pero creo que eso no les diferencia más que en la denominación de los demás magistrados. En cuanto a su pregunta puntual, de si yo creo o no que los ministros duran 5 años en sus funciones, me inclinaría a pensar, así como puse en el artículo, que en principio se les aplica el artículo 252 y deben concursar, pero no me cerraría a aceptar la tesis de que el artículo 252 no se les aplica, pero de ninguna manera aceptar la tesis de que el artículo 261 sí se les aplica. Y si son o no magistrados judiciales, ¿era para Daniel o para Diego? Si pueden, si cabe la pregunta a Daniel Mendonca o Diego Moreno. Si son o no magistrados judiciales los ministros de la Corte. Yo me excuso de responder y le cedo la palabra al maestro Daniel Mendonca, obviamente, Sí, por razones de jerarquía y un largo etcétera de cosas. Hola, buenas tardes para todos. Antes de sugerir alguna respuesta para la pregunta de Emilio, congratular a Javi por la exposición. De verdad fue una exposición excelente, muy adecuada. Emilio, la pregunta si son magistrados los ministros de la Corte, sin la menor duda y a todos los efectos, incluyendo el punto relativo a la duración del mandato. Ocurre que en esta discusión se produjo una fuerte distracción, porque nos llevaron a discutir acerca de la inamovilidad de los ministros de la Corte, cuando que en realidad estábamos discutiendo sin darnos cuenta acerca de la duración del mandato de los ministros de la Corte. Entonces, yo no tengo ningún problema en conceder absolutamente todo lo que se pretende respecto de la inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema. Son inamovibles, que no pueden ser trasladados, que no pueden ser descendidos, que no pueden ser removidos sino por juicio político, absolutamente todo. Pero ese no es el punto que en realidad están discutiendo. Están discutiendo bajo el nombre inamovilidad el problema de la duración del mandato de los ministros de la Corte. Y el 261 no tiene ninguna regla respecto a la duración del mandato de ministros de la Corte y miembros del Poder Judicial. El 261 tiene dos reglas, como bien señalaba Javi, muy específicas. Una relativa a la forma de remoción, que es distinta a la de los demás magistrados. Tiene que ver con el juicio político, a diferencia de los demás magistrados que van por juicio ante el jurado de enjuiciamiento. Y por otro lado, la regla de la cesación en el cargo, que es una regla que hace decaer el cargo al cumplirse la edad de 75 años. Entonces, esas dos reglas no resuelven el problema de la duración del mandato. Si yo tomo el 261 y pregunto qué dispone, y dispone el mecanismo de remoción y dispone el plazo de cesación en el cargo, la edad de cesación en el cargo, pero no responde absolutamente a nada más. Son dos reglas puntuales para los ministros de la Corte respecto al sistema de remoción y la edad de cesación. Y la edad de cesación se traslada a los demás magistrados. Es decir, todos los magistrados tienen la misma edad de cesación de 75 años que tienen los ministros de 61. Nunca puede ser invocado, en mi opinión, para resolver el problema de cuánto dura el mandato de un ministro de la Corte. Si uno considera que esa expresión que mencionaba Emilio, solo podrán ser removidos, eso yo les concedo con todas las letras, solo pueden ser removidos por juicio político, sin lugar a duda. Pero esa regla de solo pueden ser removidos por juicio político no responde a la pregunta cuánto dura en el mandato.
La pregunta ¿cuánto duran el mandato? Solo tiene una respuesta posible, que está establecida en el 252 para los magistrados nombrados después de la vigencia de la Constitución del 92, y este es el artículo 8 de las disposiciones finales y transitorias para los magistrados que habían sido nombrados bajo el régimen de la Constitución de 1967. Entonces, en definitiva, la única regla constitucional respecto de la duración del mandato es la de los 5 años y la de las 2 confirmaciones para la inamovilidad absoluta. Aquí, como muy bien señalaba Javid, hay 2 acepciones de la palabra inamovilidad. La llamada inamovilidad relativa y la llamada inamovilidad absoluta. La inamovilidad relativa la tienen desde el día de su nombramiento todos los magistrados, hasta los magistrados de primera instancia. Y los magistrados, los jueces de paz, es decir, no pueden ser trasladados, no pueden ser ascendidos, no pueden ser descendidos sin su consentimiento. Por supuesto, me dirán de vuelta, los ministros de la Corte no pueden ser ascendidos. Sí, por supuesto que no pueden ser ascendidos los ministros de la Corte, lo cual no es un argumento para nada. No dice absolutamente nada acerca de la duración del mandato. Y la inamovilidad, la llamada inamovilidad absoluta, en realidad tiene que ver con el concurso. La inamovilidad absoluta, que se obtiene tras 2 confirmaciones en el cargo, simplemente lo que hace es sacarle al magistrado de encima el concurso posterior. O sea, cuando tiene la inamovilidad absoluta porque consiguió 2 confirmaciones, ya no concursa. Eso es todo lo que suponen las 2 confirmaciones, que tampoco tiene que ver con cuánto dura en el cargo. Cuánto dura en el cargo tiene que ver con cuál es el plazo de duración del nombramiento. Y el plazo de duración es siempre de 5 años. Todos los periodos de los magistrados son de 5 años. Y no hay otra regla más que la establecida en el 252, que es la misma regla establecida en el artículo 8 de las disposiciones finales y transitorias. Solo que en un caso para los ministros, para los magistrados nombrados con posterioridad a la vigencia del 92 y para los magistrados nombrados durante la vigencia de la Constitución del 67. Entonces, fuimos distraídos con luces de bengala. Nos llamaron, nos convocaron para discutir la inamovilidad y en realidad estábamos discutiendo sin darnos cuenta la duración del mandato de los ministros de la Corte. Eso es lo que, en conclusión, creo que cabe decir con respecto a todo esto. Y la argumentación, la exposición de Javid ilustra muy bien que esas luces de bengala en realidad aturden y enceguecen. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, profe Emilio y profe Daniel, por esas brillantes y esclarecedoras intervenciones que enriquecen aún más esta tarde tan brillante en idea que estamos escuchando, que yo me gusta abstenerme de adjetivar para no influir en el comité de evaluación, y por eso no te tiré todavía ningún tipo de piropo, Javid, solamente por esa razón. Le tenemos a Fátima Andrada. Sí, quería hacer una consulta, Diego. Sí, por supuesto. Bueno, buenas tardes a todos. David, me gustó mucho tu exposición, sobre todo porque aprendí mucho y me dejaste dando unas cuantas, algunas cuestiones dando vuelta a la cabeza, y de alguna manera Dani ya me contestó, porque por un lado te iba a preguntar, bueno, ¿y cuál es el término para el cual fueron nombrados? Porque el 252 te dice son inamovibles en cuanto al cargo, C de grado, bueno, y el término para el cual fueron nombrados. Porque yo tengo la tentación de irme al 261 por el hecho de que son nombrados hasta los 75 años. ¿Por qué? Porque me parece exponerle a los ministros a 2 confirmaciones más después de 15 años, justamente corren el peligro de los avatares políticos que puedan condicionar su permanencia o no en el cargo, ¿verdad? Pero evidentemente el derecho no es lo que nos gusta, sino lo que es. Pero si fuera mi interpretación, me encantaría que su término fuera desde que son nombrados hasta los 75 años, justamente para no tener que por no pasar por ese proceso de las 2 confirmaciones, que me parece siempre peligroso desde el punto de vista político, porque te supeditas a la circunstancia del momento, pero por otra parte, si es que lo dejamos hasta los 75 años, tenés el peligro de confirmarlo a ministros que pueden no estar a la altura del cargo. Entonces, de alguna manera, esas 2 confirmaciones son como
pasar 2 exámenes, ¿verdad? Pero esas son cuestiones que me puse a pensar, porque lo que me preocupó fue que la Constitución no tiene una solución, ¿verdad? Porque vos, Javi, decía en un momento, la Constitución no tiene una solución. Bueno, y si no tiene una solución, ¿qué se hace? ¿Verdad? Ir al bloque constitucional, se fueron al bloque constitucional y siguen quedando, digamos, agujeros en la bufanda, o sea, no cierra, ¿verdad? Entonces, de alguna manera a mí me queda eso de, bueno, ¿cuál es el término para el cual fueron nombrados? Que es el primer, pero digamos que ahí ya contestó Daniel, el término serían los 5 años porque no tenemos otro artículo del cual agarrarnos, a no ser que tomemos el 61, el 261, que bueno, que se cesan hasta la edad de 75 años, o sea, desde que te nombran hasta que se cesan, hasta que cesan el cargo duras, ¿verdad? Pero no sé, entonces no sé si es pregunta, es reflexión, porque me preocupa que no haya una solución, me preocupa que no está claro el término para el cual fueron nombrados. Entiendo que si son magistrados está clarísimo, son 5 años. Y después había otra cosa más que te iba a preguntar. Claro, si es posible interpretar eso, estaba yo pensando, vimos que hay una serie de interpretaciones que hizo la Corte, ¿verdad? Y también la Corte en su momento, digamos que escribió, debatió, analizó sobre el tema de la independencia, pero me preocupa como ciudadana, pero no sé no sé cómo manifestar bien mi inquietud, que si yo pudiera interpretar de una forma en la cual yo quisiera preservar la independencia judicial y no someter a los magistrados de corte a los vaivenes políticos, podría interpretar que el término de su mandato desde que son nombrados hasta que cumplen 75 años. Y me pregunto si esa no puede ser otra interpretación, pero parece que Daniel ya nos contestó que no se puede. Porque a mí lo que me preocupa son esos 15 a 15 años, muchísimo tiempo para que una persona esté de examen y de prueba. Ya sé que es lo que dice la Constitución, pero 15 años, o sea, con todo lo que implica un nombramiento de corte, con toda la manipulación política, digamos que eso es lo que me encantaría poder interpretar de que son nombrados hasta que tienen 75 años para que no pasen esos 2 exámenes, ¿verdad? Y bueno, y me queda eso de que en la Constitución no hay una solución. Eso me quedó clarito, Javi. Y te agradezco mucho por tu exposición y realmente me pareció brillante y sobre todo muy nutritiva, porque nos toca a una serie de temas que yo creo que hacen al Estado de Derecho en Paraguay. Gracias, Javi. Por favor, gracias por tu intervención. Es que como vos dijiste, el 261 no dice serán nombrados hasta los 75 años. Y creo que el doctor Mendonca explicó muy bien, mucho mejor que yo, que la regla de cesarán en el cargo cumplida la edad de 75 años no tiene que ver con la inamovilidad. En relación a lo que mencionaste de la independencia, yo veo la cuestión de una manera totalmente contraria a la de la Corte. Si uno está en favor de la independencia del Poder Judicial, creo que en rigor debería sostener, en beneficio de la independencia, que la duración del mandato de los ministros es de 5 años. ¿Por qué? Porque me parece que de esa manera los ministros, salvo que quieran volver a ser confirmados y todo eso, bueno, pero es la cuestión aparte, los ministros van a hacer lo que crean jurídicamente que tienen que hacer en esos 5 años y no van a estar sujetos a las presiones políticas. Entonces, claro, cuando está todo el tiempo con 20 años asegurados de carrera como ministro por delante, se van a alinear al Congreso, como ocurre siempre. Pero si entran sabiendo que duran 5 años y que después van a estar en pie de igualdad con todo para concursar, pues creo que eso es lo que en realidad beneficiará a la independencia judicial. Gracias, Gaby. Gracias. Me gustaría pedir humildemente la palabra, si se puede, porque realmente me apasiona la posición de Gaby. Y como digo, no quiero incidir para nada en el comité de evaluación, pero me parece tan apasionante todo lo que está diciendo. Y en primer lugar, Gaby, felicitarte por la valentía de tu exposición, porque sentás al final un criterio y creo que decís que, como decía yo hoy conversando con Fátima, en una democracia constitucional
los tres poderes se tienen que someter a la Constitución, no solamente el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, cuando hay una interpretación que es contra Constitución, eso tiene que ser, desde la academia tiene que ser denunciado, por decirlo de alguna forma. Así que te felicito por la valentía. Yendo a lo siguiente, un comentario, ¿verdad? Hiciste una, y me encantó esa ambigüedad que señalás con relación a los términos de magistrado y de inamovilidad. Y creo que podría señalar aún alguna ambigüedad adicional que yo he tratado de remarcar en algunos lugares, que tiene que ver con esa preocupante tendencia de la Corte de ampararse en el 137 infine para, con base en eso, considerar que tienen la supuesta potestad de dictar resoluciones con efectos erga omnes. Y ahí creo que hay también una ambigüedad en relación al término invalidez. Invalidez puede hacer alusión a pertenencia al sistema jurídico o puede hacer alusión a la fuerza obligatoria que tiene una determinada norma. Esto lo dice Carlos Nino claramente. Y si lo tomamos en este segundo sentido, claramente que no hay, que está mucho más acorde con el espíritu de la Constitución en materia de los efectos que tienen que tener la sentencia. Creo que esa podría ser una ambigüedad. No forma parte del objeto de tu trabajo, obviamente, simplemente te estoy remarcando que quizás este sea un punto adicional porque tiene que ver con esas primeras sentencias que señalaste. En segundo lugar, con relación al argumento de la intención del legislador psicológico. Imagínense ustedes que se ha designado una persona con 35 años de edad para ser ministro de la Corte o ministra de la Corte Suprema. Con esta interpretación, esa persona va a estar 40 años en el cargo. ¿Realmente podemos sostener que el constituyente quería eso? Yo tengo serias razones para dudar sobre que esa haya sido la intención. Y al hilo de esto, eso de que la inamovilidad hasta la edad de los 75 es lo único que garantiza la independencia. Acá te voy a poner ejemplo con nombre y apellido. El caso del doctor Altamirano. Una persona que entendió, que se ciñó a la interpretación que me parece que salió de esta posición que claramente que es la correcta. Dijo, bueno, ya a los 5 años me voy, no tengo más nada que hacer acá. Y no quiso volver a concursar. Un magistrado que se desempeñó con independencia y con solvencia intelectual durante esos 5 años. Y después tenemos algunos magistrados que se quedaron ahí hasta la edad de 75 años y que hoy están siendo imputados. Han sido imputados por la fiscalía. Y esto está en la prensa, no es algo que estoy diciendo. Entonces, ¿realmente es cierto que la inamovilidad hasta la edad de 70? Acuérdense la famosa conversación, un ministro que ya se había declarado inamovible, sobre el criterio político. Esa conversación que hubo audio sobre eso. Te voy a dar el criterio político, le dice Calega Laverna a uno de los ministros. Y ese ministro asumía que era inamovible hasta la edad de 75 años. Entonces, hay que cuestionar un poco esos clichés y esos lugares comunes, porque realmente la realidad a lo mejor desmiente eso. Y todos estos comentarios, no hace falta que diga absolutamente nada sobre esto, son comentarios nomás que yo, como me apasionó tanto tiré nomás estos comentarios ahí. Pero hay una pregunta que sí me gustaría hacerte, y que está en un paper que yo escribí en el año 2012 sobre este tema, donde yo decía que obviamente que el Senado tenía y vos lo dijiste muy claramente, el Senado tenía una interpretación contrapuesta, una interpretación distinta. Entonces, ¿por qué tiene que prevalecer, sobre todo que en este caso está en juego el interés directo de los ministros de la Corte? Hay un famoso adagio, nemo iudex in sua causa. ¿Realmente era la Corte el órgano adecuado para resolver una cuestión de este tipo? ¿O debíamos dar un cierto respeto a la opinión del Senado sobre este tema? Y ahí es donde yo propuse una teoría completamente, que sería una herejía para cierta concepción dominante, en virtud de la cual nuestro sistema podría a lo mejor ser un sistema departamentalista en el sentido de cómo se entiende a esta expresión en el ámbito norteamericano, pero eso es una cuestión debatible, obviamente. Lo que sí me interesa señalar es que en un sistema departamentalista, como bien dice un autor como Martus Schnett en Estados Unidos,
el que lleva la de ganar es el que tiene la última palabra. Y así como está la ley ahora, ¿quién, y esto salió en el marco de, quién comunica las vacancias? La Corte. Si la ley se cambiase, si fuese el Senado el que debía comunicar las vacancias al Consejo, entonces a lo mejor ahí eso podría ayudar a inclinar la balanza hacia la interpretación que yo creo que vos sostenés que es la correcta. El Senado tiene la última palabra, se cambia la ley y el Senado dice, comunica al Consejo, hay una vacancia, yo soy el órgano por ley encargado de comunicarte, entonces llama a concurso, haz lo que tengas que hacer. Ahora, obviamente que esto no es tan fácil porque la Corte se va a apresurar a tumbar la constitucionalidad de esa ley, pero bueno, es una propuesta que está ahí, quería saber qué pensaba sobre eso. Es que, a ver, me parece que la Corte no va a querer desprenderse de estas facultades. Además, si es que entendí bien la pregunta, si no entendí bien la pregunta y mi respuesta no satisface, por favor, te pido que me la repita. El 202 de la Constitución establece como deberes y atribuciones del Senado velar por la observancia de la Constitución y las leyes. El 247 establece que el Poder Judicial interpreta y hace cumplir la Constitución. A partir de este artículo 247 me parece que el Senado no tendría competencia para eso. Pero, discúlpame, doctor, no me quedó clara tu pregunta. Sí, esa es la pregunta y solamente añadirte que era qué pensaba sobre un desafío del Senado afirmando una interpretación contrapuesta donde basado en facultades constitucionales que le dan también ciertas atribuciones de velar por la observancia de la Constitución al Senado y al Congreso también, incluso interpretar la Constitución. Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, ¿qué pensás de un desafío legislativo por parte del Senado que apuntale lo que creo, lo que yo considero que vos crees que es la interpretación correcta? ¿Qué pensás de un desafío legislativo de ese tipo? Esa es la pregunta. Lo demás ya fue un comentario adicional donde yo creo que la ley hoy le dice que la Corte tiene que comunicar la vacancia. Creo que la profe no me está diciendo que no, que es el Senado el que comunica la vacancia. Pero yo creo que es la Corte la que comunica la vacancia. Si se cambia la ley, si es como yo creo que es el Senado que comunica la vacancia, entonces, perdón, hoy la Corte es la que comunica la vacancia, me estoy confundiendo. Hoy la Corte comunica la vacancia. Entonces la idea es cambiar la ley para que sea el Senado el que comunique la vacancia. Esa es un poco, pero la pregunta central es qué opinar del desafío, de un desafío interpretativo de parte del Senado, si vos, y creo que ya respondiste la pregunta con el 247, me parece que eso es. Pero más, por satisfecho. Más allá de eso, no sé en qué puede resultar ese cambio. No sé en qué puede resultar ese cambio. Hay un artículo del doctor Juan Carlos Mendonca en uno de los tomos de comentario a la Constitución, donde habla de ciertas reformas necesarias, el equilibrio de los poderes del Estado. Y él señala y propone que deben hacerse ciertos cambios sustanciales en la estructura de la forma de nuestro Estado. Y dice, a veces hay que animarse, peor no nos puede ir. Peor a lo que estamos viendo no puede ir. Entonces, creo que no sé la respuesta. ¿Qué puede pasar? No sé qué puede pasar. Te agradezco, doctor, por esa reflexión. Me parece muy, muy pertinente. El artículo 247 tiene un anclaje muy fuerte ahí para apuntalar la posición de la Corte en un escenario de desafío. Desafío con el Senado que ya se vio en el pasado. Y que, de hecho, en el libro Control Judicial de la Ley y Derechos Fundamentales, que es tuyo, vos tocás el tema del control de la ley, de quién tiene que ser el custodio, si es el Senado, si es la Corte.
Correcto, correcto. Y yo creo que ahora aterrizamos un poquito a las normas constitucionales y respondiste muy adecuadamente con esa apelación al 247, ¿verdad? No sé si esa es una pregunta, Rodrigo, que quieras hacerla. Sí, por favor, Rodrigo. Hola, Diego, ¿qué tal? Hola, me gustaría hacer una pregunta, si se puede. David, felicitarte por tu exposición. Comparto esa visión. Para mí es lo que realmente dispone la Constitución. Y en ese sentido quería preguntarte acerca de ¿desde cuándo la Corte? Vos dijiste que la primera sentencia vino en el año 2000, es decir, desde el 2000 que la Corte se separa del artículo 8 de las disposiciones finales y transitorias para desentenderse de ese artículo. Es decir, lo que yo te quería preguntar es si es que investigaste los ministros, bueno, que ya estaban antes de la constituyente del 92 y luego los que fueron nombrados después de la constituyente del 92, se retiraron a los 5 años esta, vamos a decir, separación de ese artículo. Esta interpretación aparece recién con la segunda camada, o yo no conozco esa historia así, por si es que la investigaste, estaría bueno saberlo. Gracias, para conocer la experiencia no solamente del doctor Altamirano, que bien observó Diego. Gracias, Rodrigo. Gracias, doctor Moreno Rabel, por tu intervención. Para serte honesto, no investigué qué pasó con los otros ministros, simplemente me limité al universo de sentencias que componen los casos de la sentencia de inamovilidad. Gracias. Solamente porque entiendo que esta discusión tiene el carácter de una reforma constitucional, es decir, la duración de mandatos se modifica por reforma constitucional. Así que me parece que esta discusión es de un altísimo nivel y que de alguna manera modifica, ¿verdad?, la duración del mandato de los ministros de la Corte de una u otra manera, interpretando de una u otra manera. En ese sentido, si es que por ahí sabes, ¿cuántas decisiones fueron en pleno de esas 11 decisiones de la Corte? 3 fueron en pleno. Los 2 primeros casos, Paredes, Irala, perdón, el caso Sosa, la sentencia 222 y 223, y el caso Pucheta, que es resolución administrativa. Y lo otro es, con ese primer caso del año 2000, con esos 2 primeros casos del año 2000, la Corte se apartó del artículo 8 de las disposiciones finales transitorias, pero no de manera definitiva, porque en los casos de Pucheta, de Torres, de Blanco y de Benítez Riera, los invocaron. Es decir, que lo hacen de manera desprolija incluso. Por eso es que dije que las tesis de la Corte son contradictorias. Perfecto. Gracias, bueno, muchísimas gracias. Para mí clarísimo. Gracias, Rodrigo. Me gustaría darle la palabra al profe Daniel, que está alzando la mano. Para orientar algo, el punto que plantea Rodrigo. En los casos Paredes, Irala y Sosa, se trataba de personas, ministros que no venían de la función judicial al tiempo de su nombramiento. Ellos habían sido nombrados bajo el mecanismo de la Constitución de 1992 y no eran magistrados en funciones al tiempo de su nombramiento como ministros de la Corte. Entonces, en esos 2 casos, porque el caso Paredes Irala en realidad es un único caso porque plantearon la inconstitucionalidad al mismo tiempo y en el mismo escrito, entonces lo llamamos Paredes Irala, es una sola sentencia. Se declaró inconstitucional el artículo 19 de la ley 609, que es el de la reconducción tácita. Y aquí hay otro punto interesante. Me voy a detener un segundito en este punto. Declarar inconstitucional el artículo 19 de la ley 609 no produce ningún efecto respecto de la duración del mandato. Ese artículo dice que el que está en el cargo se queda en el cargo hasta que llega su sustituto. Claro, está en el cargo hasta que llega su sustituto por 5 años. El artículo presupone que el mandato es de 5 años, y esto es sensato porque, insisto, la única regla que tenemos es la regla del 252
que dice que la duración del mandato es de 5 años, sumado al 8 de las disposiciones finales y transitorias. Pero el artículo es muy razonable porque no produce la cesación del magistrado cuando vence el mandato. Prorroga tácitamente el mandato hasta tanto llegue el sustituto, lo cual le hace bien al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. No resta un magistrado mientras no llegue el sustituto. Es una regla muy sensata. La regla de la reconducción tácita es muy propia al derecho administrativo. El funcionario no se puede ir hasta que llegue el reemplazante, para no producir acefalía total o parcial en el cargo. Entonces, dicho esto, esos 3 primeros casos, o 2 primeros casos, Paredes, Irala y Sosa, eran de impugnación del artículo 19 de la ley 609. Entonces, declarado inconstitucional el artículo 19, yo insisto, no se dice absolutamente nada acerca de la duración del mandato. Declarar inconstitucional ese artículo es declarar la reconducción tácita. Pero dejemos de lado ahora ese punto y volvamos a tu cuestionamiento, a tu pregunta. Todos los magistrados que fueron nombrados fueron declarados inamovibles de alguna u otra forma, salvo el caso del doctor Altamirano, pero con una pequeña matización respecto a la reconstrucción que ofreció Diego. Diego señaló que el doctor Altamirano dio por vencido su mandato y se retiró de la magistratura. En rigor, su planteamiento fue que si el Senado no le confirmaba en el cargo, él se retiraba de la magistratura. Como el Senado no le confirmó en el cargo, él se retiró de la magistratura. Pero ahí viene otro problema para el cual yo tengo una posición inconmovible. Yo creo que el Senado no confirma a ningún magistrado en su cargo. Entonces, decir que la Corte le confirma, que el Senado le confirma a alguien en el cargo de ministro de la Corte, para mí es un despropósito. La función, la atribución de confirmar en el cargo no está en ninguna disposición constitucional. El Senado no confirma a ningún ministro de Corte. Entonces, hay que sacarse la idea de la confirmación por parte del Senado. Ese no es un mecanismo constitucional que nosotros tengamos previsto en ninguna disposición. Sería darle al Senado una atribución que no tiene. Ni está prevista en el apartado relativo al Poder Judicial, ni está prevista en el apartado relativo al Senado. Entonces, yo creo que hay que sacar de circulación también la tesis de la confirmación por parte del Senado. El Senado no confirma a los ministros de la Corte vencido su mandato de 5 años. Yo insisto, el mandato es de 5 años, pero agrego ahora, el Senado no confirma a ningún ministro de Corte. Si el ministro de Corte pretende seguir en el cargo, debe volver a concursar. Debe volver a concursar. Bajo el mismo procedimiento previsto para todos los demás magistrados. Y aquí una observación respecto de algo que yo dije y que aparentemente generó alguna confusión en Fátima. No hay regla, dije yo, no hay regla en el 261. Hay regla muy clara en el 252. La única regla clara respecto a la duración del mandato está en el 252 y está repetida en el 8 de las disposiciones finales y transitorias. Pero respecto a la duración del mandato, hay regla y es una regla clara y terminante. El mandato es de 5 años. Eso era lo que quería agregar para Rodrigo y para Fátima, Diego. Gracias. Gracias, profe. Yo creo que en estos tiempos estamos muy necesitados de claridad y rigor conceptual, y esto se desprende no solo de tus acotaciones, sino también de la magnífica exposición de Javi, pero ya volví a meter la pata porque adjetivé y no puedo hacerlo. Tenemos poco tiempo, yo le dije a Javi que íbamos hasta las 5:30, entonces me gustaría reservar los minutos que quedan para ver si alguno de los miembros del comité de evaluación quieren formular algunas preguntas, o si se dan por satisfechas con el intercambio que se hizo. Quiero destacar que tenemos un tribunal compuesto hoy por 3, un comité de evaluación integrado por 3 mujeres, y creo que eso es algo muy importante, algo que el IPDC en su actual conducción tiene como política restablecer un poco el balance ahí, y en términos de la enorme
de la enorme contribución que pueden hacer las mujeres a nuestra asignatura. Entonces, no sé si Lourdes o Shirley. Y permiso, gracias Diego. Solo una cosita, primero felicitarles a David por su excelente exposición y si bien él habló mucho de interpretación y de argumentación, quería ir un poco por la línea que va Diego, ¿verdad? Que es el tema que yo más trabajo también, ¿verdad? La cuestión del artículo 247 y la legitimidad democrática del Poder Judicial, la independencia y sobre todo en cuanto a si es sano o no para la democracia esto de que los ministros de Corte se eternicen, ¿verdad? Que ya bien lo has respondido. Ahora mi reflexión más bien quería saber qué opinión te merece, es si cómo deciden entonces los jueces de la Corte, los jueces constitucionales, desde el punto de vista de la teoría política, ¿verdad? ¿Sí, cómo qué? Sí, cómo deciden, si deciden en forma corporativa, si deciden más el punto de vista del realismo jurídico, cómo deciden, ¿verdad? Porque deciden, finalmente lo que hacen es resolver de acuerdo a sus propias preferencias, ¿verdad? Resolverse a favor de ellos mismos. Entonces quería saber un poco tu postura al respecto. Lo que no me queda claro es cuando decís cómo deciden. Si me podría aclarar, por favor. Sí, hay una teoría denominada realismo jurídico, ¿verdad? Que trabaja mucho Richard Posner. Entonces dice que, bueno, los magistrados son personas y deciden de acuerdo a sus inclinaciones, es decir, a su propia preferencia, ¿verdad? Entonces ellos van a decidir siempre de acuerdo a lo que más les conviene. Eso en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, lo que yo veo un poco acá es lo que, según tus exposiciones, que ellos van decidiendo de acuerdo a su propia conveniencia, ¿verdad? Y solamente en cuanto a eso, ¿verdad? El punto de vista democrático, y si eso es sano o no para la democracia, porque has dicho bien, lo pusiste, que es bastante arbitraria la sentencia, finalmente son muy contradictorias y dicen una cosa, dicen otra cosa, pero al final ellos deciden a favor de ellos mismos, no a favor de la protección de derechos, sino a favor de sus propios intereses. Bueno, me parece que el hecho de que decidan a favor de sus propios intereses se puede ver a una falla del sistema, una falla de control, etc. Me parece que el realismo tira más a que el derecho está conformado por decisiones judiciales. Y eso es lo que tengo para decirte. No entendí muy bien eso que me dijiste de la forma en que resuelven. No te preocupes que está respondido, ¿verdad? La forma en que resuelven en sentido de si son a favor de ellos mismos o si es que realmente deciden como corresponde, pero ya expusiste bien, ¿verdad? Que son contradictorias las sentencias, sus argumentos van de un lado, van de otro lado, pero al final ellos deciden, de acuerdo con respecto a la inamovilidad, deciden que ellos son inamovibles y en favor de sus preferencias y no la de los legisladores, así como ya lo había dicho Diego, ¿verdad? Pero no te preocupes, ya está respondido. Ese es un problema señalado por la doctrina, está señalado en el paper del doctor Daniel, está señalado en el paper de Jorge Seal. Eso mismo que vos estabas mencionando, que como que nos cierra 100% que los propios ministros declaren su inamovilidad. Sí, muchas gracias. A ver, si bien no era parte tanto de tu exposición de fondo, pero me gustaría nomás por eso escuchar un poco tu postura y te agradezco mucho. Gracias, muchas gracias Shirley, gracias Habib. Si Lourdes no tiene ningún comentario, yo creo que por cuestiones de tiempo deberíamos... Lourdes, sí, por favor, Sí, adelante. yo solamente quería, ya me doy por satisfecha con la intervención, la presentación excelente de Javi y las intervenciones de los demás colegas, y quería simplemente agradecerte, Javi, por la exposición. Gracias. No, por favor, gracias por la presencia. Gracias Lourdes, muy amable. Gracias por estar ahí, a todos los miembros del comité de evaluación. Gracias a todos los que participaron de esta sesión. Gracias Marinés por ocuparte todo de la cuestión logística y de que todo funcione siempre de manera impecable. Y bueno, por supuesto, gracias a nuestro expositor y candidato a
miembro del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. A partir de ahora, doctora Put, el comité de evaluación se va a tomar un tiempo para elevar un dictamen a la comisión directiva y a partir de ahí se tomará la decisión que se tenga que tomar. Independientemente de eso, te deseo muchísima suerte y te reitero una vez más el agradecimiento por esta magnífica exposición, valiente y sobre todo expresada y el paper redactado con rigor analítico y conceptual, que es algo que nos falta y que realmente en ese sentido vino muy bien tu aporte. Así es que gracias doctor, gracias a todos por participar. Por favor, muchas gracias a todos, gracias por su tiempo, por sus preguntas. Nuevamente un agradecimiento especial al doctor Moreno, al doctor Mendonca por haberme propuesto. Y eso, un placer haber hecho esta exposición. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Chao, doctor. Cuídense.